Buenas noches, amados hermanos, hermanas. Jesús es el Señor. Señor les bendiga. Me complace una vez más estar compartiendo una porción más del alimento diario. Serie Dios nos llama a su reino y gloria. Tomo la perseverancia en la esperanza. Bien, y continuamos en la semana número 2, la cual se titula El misterio de la iniquidad, parte 1. El Señor en esta semana viene mostrando lo que es el misterio de la iniquidad. Lo conseguimos en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 7. Y el Señor viene mostrando que este misterio envuelve la preparación del mundo por parte de Satanás para el surgimiento del anticristo. Bueno, el misterio de la iniquidad no es cualquier cosa, santos. El misterio de la iniquidad ya opera en este mundo y de manera fuerte. Mientras que nosotros nos preparamos para la venida de Cristo, Satanás prepara el mundo para la venida del anticristo por medio del misterio de la iniquidad. Señor Jesús, mientras nosotros nos preparamos para la venida de Cristo, Satanás prepara el mundo para la venida del anticristo. Y si Satanás prepara el mundo, hermano, entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos formar parte de este mundo. El que se hace amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. La palabra es clara. Entonces, si Satanás está preparando este mundo, hermano, ¿qué debo hacer yo? Apartarme de este mundo. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Entonces nosotros, amados hermanos, estamos preparándonos para la venida de nuestro Señor. Bien, y este alimento diario, esta semana 2, toca dos puntos cruciales, importantes. Punto número 1, la venida del Señor o la parusía del Señor. Y punto número 2, el anticristo. Bien, entonces en este mensaje del día viernes vamos a compartir la parusía o la venida del Señor. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1, nos muestra, segunda de Tesalonicenses 2:1, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Así como en este versículo 1 habla de la venida, hay muchos otros versículos. Solamente tomé este para ilustrarlo. La parusía del Señor es un evento que durará 3 años y medio, y este acontecimiento está compuesto por 7 grandes eventos. Entonces, así tal cual como lo viene mostrando el alimento diario, vamos a ir también detallando cada evento. Primer evento, el arrebatamiento de los vencedores. Ellos son arrebatados al trono de Dios, al tercer cielo. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 12, verso 5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Bien, y este primer evento, que es el arrebatamiento de los vencedores, este primer evento ocurre antes de la gran tribulación. Este primer evento, que es el arrebatamiento de los vencedores, ocurre antes de la gran tribulación. Y una vez que ocurre este evento, que los vencedores son arrebatados para Dios y para su trono, inmediatamente comienza la parusía del Señor, es decir, la venida del Señor, como leímos ahorita en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1. La venida del Señor, esa palabra venida, es traducida como parusía en el griego, que traducida quiere decir presencia. Entonces, la presencia del Señor durará 3 años y medio en las nubes.
La presencia del Señor durará 3 años y medio en las nubes. Esa será su parucía. Él arrebatará a los vencedores para Dios y para su trono, y juntamente con estos vencedores, Él comenzará el descenso desde los cielos hacia las nubes. A partir de allí, entonces, de manera oculta, el Señor comienza a descender con los vencedores a los aires. Esto lo conocemos como su venida o como su parucía. En este aspecto de su venida, Él viene, hermanos, como ladrón, es decir, de manera oculta. Apocalipsis capítulo 3, verso 3, muestra de que el Señor dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, en este aspecto, el Señor viene de manera oculta. Apocalipsis capítulo 10, versículo 1, también nos muestra que el Señor viene envuelto en una nube. Vi descender del cielo otro ángel fuerte envuelto en una nube. Entonces el Señor viene envuelto en una nube de manera oculta. Y como leímos ahorita en Apocalipsis capítulo 3, verso 3, que Él viene como ladrón, si viene como ladrón es para llevar objetos valiosos. Hermano, el arrebatamiento de los vencedores antes de la gran tribulación es porque son hermanos que maduraron antes que todos los demás creyentes, universalmente hablando. Señor Jesús. Entonces, en una cosecha de cualquier fruta que a usted más le guste, en una gran cosecha, no todas las frutas maduran al mismo tiempo. Hay unas frutas que maduran primero que otras. Por ejemplo, en un árbol de mango, hermano, hay unos mangos que maduran primero que otros, no todos maduran al mismo tiempo. Así es la iglesia universal, hermano. No todos los creyentes maduran al mismo tiempo. Hay un grupo de creyentes, un grupo de vencedores, ¿cierto?, que madurarán antes de la gran tribulación. Y este grupo de vencedores son tomados para Dios como primicias. Señor Jesús, este grupo de vencedores son tomados para Dios como primicias. Las primicias, está hablando de los primeros, Señor Jesús, para el disfrute del Señor. Cuando en un sembrarío, el dueño de ese sembrarío, empiezan las primeras frutas a madurar, ese dueño, esas primeras frutas son las que él disfruta, las que él come, son para su disfrute. Ya cuando todo el resto de la cosecha madura, eso ya es para vender, para negociar, para exportar, pero las primeras son para el dueño, son para su disfrute. Entonces, hermanos, el Señor aquí viene a mostrarnos que nosotros podemos hacer parte de estas primicias de Dios. Nosotros podemos ser de aquellos que son arrebatados para Dios y para su trono. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Madurar. Antes de la gran tribulación necesitamos madurar en el Señor, negar nuestra vida del alma, seguir creciendo en el Señor, seguir la palabra profética de cerca. Oh Señor Jesús, oh Señor Jesús, nosotros tenemos la posibilidad de reinar, hermanos, y ser un vencedor. Claro que sí. El Señor, hermanos, está hablando de manera muy clara. Y dice Apocalipsis capítulo 14, verso 4, de que las primicias siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Entonces, si nosotros queremos formar parte de esas primicias, hermanos, sigamos al Cordero de cerca, sigamos al Cordero por donde quiera que Él va. Y seguir al Cordero, hermanos, significa que debemos seguir de cerca el hablar profético, debemos seguir de cerca, hermanos, a nuestro Cordero, a nuestro Señor Jesucristo en las reuniones, debemos seguir de cerca el mover actual. Señor Jesús. Hermano, el hermano Pedro y el hermano Erra nos suministran la palabra profética todas las semanas. ¿Será que la estamos siguiendo? ¿Estamos siguiendo de cerca el hablar profético del Señor? ¿Estamos siguiendo de cerca al Cordero por donde quiera que Él va? Oh Señor Jesús, el Cordero en un tiempo se movió con el bucafé. ¿Será que seguimos al Cordero en ese tiempo? Luego el Cordero vino y se movió con colportaje.
Estamos siguiendo al Cordero. El Cordero vino y se movió con avanza joven. Estamos siguiendo al Cordero, hermano. En esta noche yo quiero animarlo a usted, y aún yo quiero seguir siendo animado a seguir al Cordero por donde quiera que Él va. Hermano, y seguir, este asunto de seguir al Cordero no es solo un asunto de escuchar, no es solo un asunto de oír, es un asunto también de poner en práctica lo que el Cordero está hablando a nosotros en este tiempo. Señor Jesús, ahora nosotros debemos procurar ser como Moisés. Hechos 7:22 lo muestra. Moisés era poderoso en palabras, pero también en obras. Bien, vimos que entonces el primer evento es el arrebatamiento de los vencedores. Tenemos entonces ahora el segundo evento, que es la gran tribulación. Y la gran tribulación, la Biblia menciona en Apocalipsis 6 que inicia con un gran terremoto. Pero también el anticristo pondrá su imagen en el templo de los judíos en Jerusalén. Mateo 24:15 muestra este hecho. Entonces la gran tribulación inicia con un gran terremoto, pero también el anticristo. Esto inicia también cuando el anticristo coloca su imagen en el templo de los judíos en Jerusalén. Bien, y me gustaría que podamos ver Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Daniel capítulo 9, verso 24 al 27. Dice de la siguiente manera: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Señor Jesús. Entonces, vimos acá en Daniel 9 que empieza a hablarnos de restaurar y edificar a Jerusalén. Entonces, aquí en el día miércoles de la semana 2 del alimento diario nos muestra un cuadro bien interesante de las 70 semanas de Daniel. Hago una pequeña observación. Cuando se está hablando de semanas, no se habla, el término semanas no se refiere a semana de días, sino a semana de años. Es decir, que una semana equivale a 7 años. En esta visión de las 70 semanas de Daniel, una semana equivale a 7 años. Entonces, el orden para reedificar Jerusalén, tenemos aquí que desde que comienza hasta su conclusión son 7 semanas. Esto es un total de 49 años. Entonces, desde la conclusión hasta el año 0 y la muerte del ungido, vemos que hay 62 semanas, es decir, 434 años. Vemos que antes de la finalización, donde dice año 0, es el nacimiento de Cristo, vive por 33 años y medio, y luego Cristo muere en la cruz. Entonces, cuando el Señor muere en la cruz, acá arriba en este pequeño diagrama, muestra que una vez muere el ungido, comienza la era de la iglesia. Y este cronómetro que venía trayendo estas 70 semanas de Daniel es interrumpido por la historia de la iglesia, o la era de la iglesia, o la era de la gracia. Entonces, estas 70 semanas de Daniel fueron interrumpidas. Entonces, ya aquí tenemos
69 semanas cumplidas hasta la muerte del ungido. Entonces, hasta la muerte del ungido, la historia de Israel se interrumpe y comienza la era de la iglesia, la era de la gracia. Señor Jesús. Bien, una vez termine la era de la gracia, la era de la iglesia, comienza la última semana de Daniel, que equivale a 7 años más, los cuales están divididos en 3 años y medio de paz y seguridad y 3 años y medio de la gran tribulación, el reinado del anticristo. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Bien, y seguimos acá desglosando el versículo 24 de Daniel 9. Dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad. La expresión de expiar la iniquidad se refiere a la primera venida de Cristo y su muerte. ¿Qué hizo Cristo cuando murió por cada uno de nosotros? Expió nuestra iniquidad. Bien, para traer la justicia perdurable, tiene que ver con el juicio final y el establecimiento del reino, Señor Jesús. Y sellar la visión y la profecía. Cuando aquí en este verso 24 habla de sellar la visión y la profecía, nos muestra ya el milenio. Pues en el milenio no habrá más profetas. Ya en el milenio solo vemos reyes y sacerdotes. Y finaliza el verso 24 cuando dice, y ungir al santo de los santos. Cuando habla de ungir al santo de los santos, se está refiriendo a la eternidad, a la nueva Jerusalén. Bien, seguimos con el tercer evento. Cristo aparece sobre la nube. Vimos primeramente que Cristo estaba envuelto en la nube, pero ahora vemos que Cristo está sobre la nube. Después de permanecer 3 años y medio envuelto en la nube, Cristo aparecerá sobre la nube. Apocalipsis capítulo 14, versículo 14, podemos leer esto y dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Entonces, ahora Cristo ya no está oculto, sino que está sobre la nube, sentado donde todo ojo le verá. Y este evento, mis hermanos, sobre la nube será al final de la gran tribulación. Esto es importante. Este evento, cuando Cristo aparece sobre la nube, es al final de la gran tribulación. Y vuelvo y reitero, ya aquí no es como ladrón, o sea, ya no es oculto, sino que todo ojo le verá. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Mateo capítulo 24, verso 30, también nos da este referente. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Señor Jesús. Avanzando al cuarto evento, nos muestra el alimento diario esta semana, que el cuarto evento es el arrebatamiento a los aires de la gran mayoría de los creyentes, o la gran cosecha. Si vemos ahorita, como leímos en Apocalipsis 14, 14, vemos que Cristo, cuando viene sentado en la nube, tiene una hoz aguda en la mano. Y esto es para poder cegar ya toda la mies madura. Apocalipsis 14, 15 dice, y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, vemos que en un principio, en el primer evento, las primicias, los vencedores fueron arrebatados para Dios y para su trono. Pero ahora, en el cuarto evento, de todos los creyentes que quedaron en la gran tribulación, ellos maduraron de manera
a través de esta gran tribulación ellos maduraron por medio de todas estas circunstancias. Entonces nos muestra el versículo 15 de que dice, pues la mies de la tierra ya está madura, Señor Jesús. Entonces Cristo mete esa hoja aguda, hermanos, y ocurre el segundo arrebatamiento. No sin que antes ocurra también que los muertos son levantados, como habla Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 15 al 17, que dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vimos que los vencedores o las primicias fueron arrebatados hasta el trono de Dios, al tercer cielo, al trono de Dios. Pero ya, ahora, la mayoría de los creyentes que quedó en la gran tribulación ya no son arrebatados hasta el trono. Dice, como acabamos de leer en Primera de Tesalonicenses 4:17, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces viene ocurriendo algo maravilloso. El primer evento, Cristo arrebata a los vencedores hasta el trono de Dios antes de la gran tribulación, y empieza la parucía del Señor descendiendo con los vencedores en las nubes. Pero ahora, después de la gran tribulación, al final de la gran tribulación, Cristo arrebata a la mayoría de los cristianos, y estos ahora se encuentran con el Señor en las nubes junto con las primicias. Señor Jesús. Entonces, ahora, una vez arrebatado la mayoría de los cristianos, ocurre el quinto evento, el tribunal de Cristo, 2 Corintios capítulo 5, verso 10. 2 Corintios capítulo 5, verso 10. Dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, este es el quinto evento. Los vencedores fueron arrebatados, la gran cosecha final fue arrebatada. Entonces ahora Cristo establece su tribunal en los aires. Y en este tribunal no se condenará, es decir, no se lanzará a nadie para el lago de fuego, no. En este tribunal se galardonará o se disciplinará, y esto nos lo muestra Mateo capítulo 25, verso 21. Mateo capítulo 25, verso 21 dice así: y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entrando en contexto, aquí estamos leyendo sobre los siervos que el Señor le dio los talentos. Estamos leyendo lo que el Señor le dijo al siervo que multiplicó su talento. Pero al siervo que no multiplicó, el Señor le dice, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Señor Jesús. Entonces, hermanos, en este tribunal de Cristo es para galardonar o para disciplinar a aquellos hermanos según sus obras. Señor Jesús, que podamos ser de aquellos, amados, que podamos ser de aquellos que por medio de nuestras obras podamos ganar el reino, que por medio de multiplicar el talento podamos, hermanos, entrar en el gozo de nuestro Señor, que por medio de llenar nuestras vasijas de aceite podamos entrar, Señor Jesús. Bien, y ahora vamos al sexto evento, las bodas del Cordero, Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, verso del 7 al 9 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de la boda del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. El casamiento de Cristo y la iglesia será rápido, ya que Cristo descenderá a la tierra con la novia que también es su ejército. Entonces, hermanos, aquellos que son galardonados en el tribunal de Cristo pasarán al sexto evento, a las bodas del Cordero. Aquellos que no, pues lamentablemente estarán en las tinieblas de afuera, otra oportunidad para madurar y entrar en la nueva Jerusalén. Entonces, aquellos que fueron galardonados por el Señor tendrán la oportunidad o tendremos la oportunidad de estar en el casamiento, de casarnos con nuestro Señor en las bodas del Cordero. Entonces, ya vimos que este casamiento será de manera rápida, ya que lo vamos a leer en Apocalipsis 19, versos del 11 al 14, ya que Cristo descenderá a la tierra con la novia, que también es su ejército. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13, estaba vestido de una ropa teñida de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hermanos, ahorita leímos en Apocalipsis 19 del 7 al 9 que a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Entonces, solo a la novia se le ha concedido que se vista de lino fino. Y aquí en el verso 14 nos muestra que los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Quiere decir que estos ejércitos celestiales no son ángeles, son aquellos que hemos tenido la oportunidad o que tendrán la oportunidad de estar en las bodas del Cordero, que fueron galardonados en el tribunal de Cristo, están en las bodas del Cordero, se casan con el Cordero y Cristo desciende a la tierra junto con su novia, que también es su ejército. Aleluya. Una vez que Cristo descienda a la tierra con la novia, entonces se desencadenará el séptimo evento. Y este séptimo evento, amados, está compuesto por tres acontecimientos. Acontecimiento número 1, la batalla de Armagedón. En esta batalla, Cristo y su ejército lucharán contra el anticristo, la bestia y sus ejércitos. Apocalipsis capítulo 19, verso 16 al 19 dice, y en su vestidura, en su muslo, tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes y de capitanes y carne de fuertes y carne de caballos y de sus jinetes y carnes de todos libres y esclavos pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que monta el caballo y contra su ejército. Señor Jesús. Entonces, hermanos, en esta guerra de Armagedón, Cristo y su ejército luchan. Y nos muestra también la palabra que el destino de la bestia y el falso profeta, en el verso 20, será el lago de fuego. Ellos dos inauguran el lago de fuego. La bestia, verso 20, fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Bien, acontecimiento número 2, reunión en la tierra santa de los judíos del remanente, Mateo capítulo 24, versículo 30 al 31. Mateo capítulo 24, versículos 30 al 31. Dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo al otro. Hermano, cuando aquí habla de sus escogidos, son el pueblo judío. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero
el pueblo judío sigue siendo el pueblo de Dios. Entonces, los que sobrevivieron a la gran tribulación, el Señor dice aquí el verso 31, que juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Bien, y el acontecimiento número 3 es el juicio de los incrédulos vivos. Además de reunir a los judíos, el Señor reunirá todas las naciones en Jerusalén y hará lo descrito en Mateo capítulo 25, verso 31 al 32. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como el pastor las ovejas, como aparte el pastor las ovejas de los cabritos. Ahora, los cabritos serán condenados al lago de fuego. Los cabritos está hablando de los incrédulos que no ayudaron a los creyentes en la gran tribulación. Los creyentes que no pongan su sello en su mano o en su frente del anticristo, no podrán comprar, no podrán vender nada en la gran tribulación. Pasarán hambre, pasarán trabajo, pasarán necesidad, pero Dios levantará un grupo de incrédulos que los ayudarán. Y el Señor después le dice, cuando me viste, cuando tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste. Y ellos le dicen, Señor, ¿y cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos sediento y te dimos de beber? Y el Señor le dice, bueno, de cierto os digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Entonces el Señor, el juicio que traerá sobre los incrédulos vivos que no mueren en la gran tribulación, el juicio que Él trae sobre ellos, es que si ellos no ayudaron ni a los judíos ni a los creyentes a poder sobrepasar la gran tribulación, entonces el Señor los llama de cabritos y los apartará y los echará en el lago de fuego. Pero si los incrédulos, ayudan a los cristianos y a los judíos que quedan en la gran tribulación, el Señor los llama de ovejas y les permite vivir el milenio en la tierra, porque en la gran tribulación, vuelvo y reitero, ayudaron a los creyentes y a los judíos, los vieron con hambre y les dieron de comer. Esto lo encuentra en Mateo 25 del 31 en adelante. Señor Jesús. Mire cómo dice el verso 41. Entonces dirás también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Oh Señor Jesús. Verso 45 dice, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco lo hiciste a mí, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Amados hermanos, hasta aquí queda el mensaje de hoy, un poco extenso, pero el Señor ha venido hablando en estos 7 eventos de manera muy clara, de manera muy precisa. Hermanos, aparte de todos estos eventos y todas estas cosas, yo quiero reiterar nuevamente, hermanos, el Señor nos ha llamado a reinar. El Señor nos ha llamado a formar parte, hermanos, del Hijo varón. El Señor nos está llamando a ser vencedores. Señor Jesús, hermano, crea, hermano, que usted y yo podemos vencer. Hermano, crea que usted ahí donde está, no le crea al maligno. El maligno quiere que usted crea que no puede vencer. El maligno quiere que usted crea que usted se va a quedar en la gran tribulación, hermano, pero créale al Señor. El Señor es fiel y verdadero. El Señor ha dicho, hermano, que Él estará con nosotros hasta el fin. Y por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, Él también nos guardará de la hora de la prueba. Hermanos, que podamos amar la palabra de la paciencia de nuestro Señor, que podamos amar su venida, que seamos de aquellos que multiplicamos el talento, pero que también llenamos nuestra vasija de aceite. Oh Señor Jesús, hermanos, Apocalipsis 14 muestra que las primicias siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Hermanos, sigamos al Cordero, sigamos la palabra profética,
Metámonos en el mover actual, seamos poderosos en palabra, pero también en obra. Jesucristo es nuestro Señor, que el Señor les bendiga. Continuamos la comunión el día domingo. Aleluya.